Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, Simi-SAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy la psicóloga Cali. Bienvenidos a todos. Gracias por conectarse. Estamos pues por iniciar nuestro programa de cada martes y jueves en punto de las 6 de la tarde. Estamos totalmente en vivo transmitiendo para la cabina de Simi Radio. El día de hoy es martes 23 de abril. Y bueno, comenzamos. Vamos a hablar de un tema relacionado con la salud emocional, sobre prevención del suicidio. Y bueno, tenemos el día de hoy una invitada muy importante, es la doctora Carolina Santillán Torres Torija. Ella es psicóloga egresada de licenciatura de maestría y doctorado en psicología por la UNAM. Es supervisora académica de la estrategia Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio de la UNAM, de la FES Iztacala, ¿verdad? Así es. Gracias, doctora. Es profesora en la UNAM, en la FES Iztacala, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1, y ha publicado 5 libros. El más reciente es de coautoría con la doctora Lourdes Eguiluz, que todos la conocemos, acerca del pensamiento suicida. Este libro es de Editorial Pax, por si quieren adquirirlo. Este, ha publicado 17 artículos en revistas científicas y 5 capítulos de libros. Tiene más de 800,000 visitas en YouTube en videos relacionados con atención de emergencias psicológicas. Y bueno, pues está aquí con nosotros. Ella participa en el Plan Nacional de Prevención del Suicidio por parte de la Secretaría de Salud, con el entrenamiento de guardianes para la prevención del suicidio. Bienvenida, doctora Carolina Santillán. Es un honor que usted esté con nosotros en este espacio. Por favor, todos los que pues sepan y conozcan a alguien que esté pensando en que ya mejor quisiera eh, dormir y no despertar, o de pronto quitarse la vida, o que tiene pensamientos de que ya no puede continuar, pues comparte este programa y también dale nuestro número, el 800-911-3232. Estamos 24 horas al día, somos más de 100 psicólogos, pues atendiendo vía telefónica, vía chat, también correo electrónico, así que pues esperamos sus llamadas y por supuesto sus chats, porque atendemos por medio de WhatsApp. Doctora, pues bienvenida, gracias. Al contrario, muchas gracias y un saludo al auditorio. Gracias. Pues compártanos un poco para que vayamos entendiendo qué son las conductas asociadas al suicidio. ¿Cómo no? Pues el suicidio es una conducta que tiene que ver con pensamientos, pero también con actos. Tan vieja como la humanidad, históricamente desde los griegos y mucho más atrás seguramente hay información, y también no es excepción en la República Mexicana, en Yucatán particularmente. Con los años, desde los 60, digamos, del siglo pasado, se logra acuñar un término que se llama suicidología, y justo se define, Cali, cómo las conductas asociadas al suicidio pueden incluir solamente la ideación, que puede ser, como tú decías, muy pasiva, es decir, ojalá no hubiera nacido, ojalá me atropelle un camión, ojalá que el mundo se acabe, es decir, en donde yo no tengo ninguna agencia, pero ya nos habla de que ese cerebro está echando un tipo muy particular de pensamientos y nos hace sospechar como especialistas que pueden tener una serie de emociones y sentimientos. Entonces, de la ideación, las y los especialistas dicen que hay un espectro: tener solamente la idea,
Después, eso puede dejar de ocurrir, nunca más pasa por la mente de la persona, del alumno, del paciente, del familiar, pero en algunos casos empieza a escalar, a convertirse en una planeación en donde ya tiene una forma, en donde ya tiene una fecha, en donde ya tiene mucho más estructura de cómo se haría, cuándo y con qué. A eso, a esa planeación, los autores suelen coincidir en que suele haber instrumentación. A veces lento, a veces las personas empiezan a ver con ojos diferentes a un puente, a una azotea, y lo más común se dice en México, a un cinturón, a un cable para tender la ropa. Y otras personas esto pasa en minutos, ¿no? De la ideación a la planeación, a instrumentar. Y por último tenemos el intento, que es cuando una persona tiene tantas emociones y tantos sentimientos que decide hacerse daño. Algunas personas hacen algo que se llaman autolesiones no suicidas, puede ser cortarse, quemarse, pegarse, pero otras personas toman un objeto o pretenden lanzarse de algún lugar con el objetivo muy claro de ya no estar en este mundo, de quitarse la vida. Qué complicado. ¿Y qué son los guardianes para la prevención del suicidio? La verdad es que está súper interesante leyendo su currículum. Ojalá que nos pueda compartir, ¿qué serían estos guardianes para la prevención del suicidio? ¿Cómo no? Pues como tú dices, los datos son preocupantes porque es una conducta que desafortunadamente cada vez es más frecuente. Hay grupos que nos preocupan más, los jóvenes en particular, y también las personas en la tercera edad que tienen pérdidas de la salud, de la independencia. De tal manera que, aunque ha habido esfuerzos importantes desde la Secretaría de Salud, desde las universidades, nosotros desde la disciplina como colegas, pues estamos tratando también de impulsar a que cualquier persona que esté escuchando este programa sienta esta confianza de reconocerse como un guardián o una guardiana, porque de hecho, Cali, de alguna Sí, manera, los que somos maestras, por ejemplo, las que somos mamás, en México siempre somos sobreinvolucrados, ¿no? Nos recetamos, tómate un té de manzanilla, vete a la farmacia similar y cómprate esto, me fue bien, en fin, solemos preocuparnos por las demás personas, no nos gusta quedarnos viendo a ver qué pasa, ¿no? Nos acompañamos en la enfermedad, nos damos remedios caseros, en fin. Y para salud mental, la OMS acuña este término en el 2014 y otras universidades, primero en la Universidad de Guanajuato, con la doctora Ana María Chávez Hernández, y hace 20 años ya había algunos esfuerzos de esta palabra que se llama guardianes. Entonces, ¿qué hacen los guardianes? Pues son cualquiera que nos esté escuchando, como tú y como yo, que no tiene que tener una formación especializada de salud mental, pero que nota cambios en el afecto de una persona. Te empiezo a ver más delgado, te empiezo a ver o con subida de peso muy importante, principalmente características de algo que se llama depresión, ¿no? Más distraída o más irritable, que no puedes dormir o que al contrario, estás durmiendo más de lo que deberías. Puede ser que sea que estás joven, que estás más cansado, pero esta sensación que tenemos en el contacto cotidiano cuando conocemos bien a alguien, de que algo no está marchando bien y de que la depresión pues es una cuestión química. Entonces, ese guardián o esa guardiana está en una posición clave que puede lograr que la persona no se tarde en pedir ayuda, porque pues todas las enfermedades, entre más temprano se atiendan, tienen un mejor pronóstico. Entonces la OMS empieza a pensar, no deberíamos de capacitar a personal policíaco, a los bomberos, a primeros respondientes, pero también a estas personas que no tenemos o nunca hemos tomado una clase de psiquiatría, que no fueron a la universidad, pero que por supuesto que tienen ese termómetro de algo raro trae mi vecina, algo raro trae mi esposo, está diferente, mi hijo, en fin. Y entonces, generalmente los modelos coinciden. Ahora hay muchas universidades que lo están haciendo porque la universidad y la preparatoria y la secundaria son lugares clave para detectar estas conductas de riesgo, en que hay que hacer tres cosas muy importantes como guardianes. La primera es tener información, ver este programa, atreverse a quedarse, a escuchar, a que sí nos toca también atender la salud mental eh, y saber distinguir cuándo podría tratarse de algo que se quita con la edad, cuándo puede, por ejemplo, una vecina que haya enviudado o un vecino que se haya quedado sin trabajo, o cuando ya podemos empezar a sospechar, ya lleva mucho tiempo desde que enviudó, desde que está sin trabajo,
y ya la cosa es diferente, está afectando muchas áreas de su vida, en fin. Entonces, con esa información, poquita pero suficiente para motivarse, entonces ese es el segundo paso, que los guardianes y las guardianas se atrevan a iniciar una conversación, es decir, que no nada más nos quedemos expectantes, porque pues que se ha visto que cuando alguien muere por suicidio, al menos alguien sospechaba, o en la consulta médica, en el último año, todos y todas vamos al menos una vez al año al médico, ahí se pudo haber detectado una señal temprana, se pudo haber hecho un cuestionario y que entonces motives, porque como tú no eres experta y no eres experto, pero sí estás en la posición de motivar a alguien a abrir la conversación sobre salud mental, a ofrecerle tu apoyo y que todos y todas pudiéramos tener a la mano un directorio, el número 800 que tú mencionas, la línea de la vida, en fin, para acercar a esa persona a que busque ayuda. Entonces, en resumen, casi siempre los guardianes tienen información suficiente, motivan a las personas y más allá de los mitos de el que se quiere matar lo va a hacer y no va a avisar, esto no se puede prevenir. No, está motivado, sabe que tiene algún tipo de agencia, puede ser esta persona que impulse el cambio y que lo refiere con profesionales de salud mental. Como estamos hablando de una conducta muy delicada, Cali, pues no podemos referir a las personas a cualquier tipo de atención. Tiene que ser un equipo de psicoterapeutas que tengan entrenamiento, que tengan supervisión, etcétera. Pues como por ahí sería la respuesta. Qué interesante. Entonces, los guardianes podemos ser todos, o sea, podemos involucrarnos y referir con los especialistas adecuados. Podemos ser todos los que estamos, porque creo que los problemas de salud emocional o de salud mental, pues es responsabilidad de todos, ¿no? De las comunidades, de las familias, de los países, ¿no? Em, Háblenos un poco de los mitos sobre el suicidio. ¿Es verdad que el que dice que se va a suicidar solo está llamando la atención, doctora Carolina? Sí, y eso es bien importante, Cali. Nosotros hemos ido poco a poco aprendiendo de otras enfermedades. Conocemos un poquito más que las generaciones anteriores sobre los problemas más importantes de salud en México, sobre diabetes, sobre la hipertensión. Como decías, nos acompañamos, vamos a hacer ejercicio juntas, vamos a iniciar algún tipo de apoyo nutricional y nos vamos a tomar el jugo verde, en fin, ¿no? Nos apoyamos en cuestiones de salud. Pero cuando hablamos de salud mental, sigue habiendo mucho más desconocimiento en comparación con otras enfermedades, porque recordemos que pues hace muchísimos años se creía que la salud mental, la enfermedad mental tenía que ver con cuestiones mágicas, cuestiones de demonios, de posesiones, en fin, y que generaban desconfianza en las personas. Pero ahora estamos en una época maravillosa en donde tenemos posibilidad de que así como te vas a hacer un estudio para medir el colesterol, también ya pueden hacerte estudios para medir algunos indicadores directos o indirectos de cómo se ve un cerebro cuando está deprimido, cómo se ve un cerebro cuando tiene mucha ansiedad, por ejemplo. Entonces, eso nos ayuda a que entonces todos estos mitos, que son ideas equivocadas, que se comparten en una cultura y que lo que hacen es, funcionan como una barrera, porque si yo sigo creyendo que no hay nada que yo pueda hacer, pues me voy de este programa con esa sensación de que es un problema muy grande, pero que está muy lejos de mí y que yo estoy impotente. Y pues lo que hace es que crece la desesperanza. No hay nadie que pueda hacer algo, no puedo ayudar y entonces hay que esperar, ¿no? A que pasen. Sin embargo, lo que hemos visto es que cada uno de nosotros puede tener esta posibilidad de mitos más comunes, la OMS lo dice, ¿no? Eh, es natural o no le tomes mucha importancia cuando alguien dice que se quiere morir. Solamente quiere que lo voltees a ver, quiere evitar ir a trabajar o ya no quiere, quiere no nada más evitar ese día de ir a trabajar, quiere dejar de trabajar por completo para pasársela acostado. Eh, Otros mitos muy frecuentes que tienen que ver con esto de llamar la atención es vamos a pensar en un joven, porque es la población que más nos preocupa entre los 14 y 24 años, ¿no? Pues pensar que estos jóvenes ahora, ideas con las que nosotros no estamos de acuerdo, no comulgamos, son de cristal, son muy frágiles, a la menor cosa que les pasa, ya no quieren hacer nada y ya se quieren morir, ¿no? No, lo que ellos tienen que aprender es la vida ruda, ¿no? No es así.
estos mitos en donde consideramos que las emociones de los jóvenes no son importantes, que cuando un joven dice que se está sintiendo mal, solamente se quiere hacer guaje para no cumplir con sus obligaciones, es un discurso que lo que hace es que justo aleja a los jóvenes de su familia porque no se sienten escuchados. Nos refleja que pues muchas familias no saben qué hacer, no saben qué contestar. Claro que no nos encanta pensar que tal vez alguien en nuestra familia tiene algo que necesita tratamiento y que tal vez nos hace reflexionar qué está haciendo esta familia para que nuestro integrante se sienta así. Pero la OMS ha intentado, con campañas a lo largo de la región de las Américas en particular, debatir a través de carteles, a través de conversatorios, en fin, todos estos mitos que hay alrededor, por ejemplo, la toma de medicamentos. Ese es un mito muy frecuente, que todos los medicamentos te crean una adicción y pues es como cuando a mí me pusieron lentes, yo siempre le digo a mis alumnos y a mis pacientes que cuando a mí me pusieron lentes, nadie me dijo, Carolina, no los uses, son cosas del demonio, te vas a hacer adicta, échale ganas, tú puedes ver, mira, hace, no, es simplemente una cuestión biológica, es una cuestión que tiene un componente hereditario, que se atiende y que funciona mucho mejor. Vamos a llegar a una época en donde, si bien es cierto, no todas las personas necesitan un tratamiento farmacológico, no todo el mundo puede indicar, hay especialistas y hay que ser muy cuidadosos, pero también las personas tienen derecho a saber que estamos en una muy reciente década del cerebro en donde pues tenemos que ofrecerles la mejor calidad de atención posible y habrá personas que necesitarán esta combinación, un medicamento controlado por un especialista, psiquiatría o psiquiatría, y una psicoterapia basada en la evidencia para que haga sinergia. Entonces, por ahí van los mitos más frecuentes. Qué interesante, doctora Carolina. Pues es fabuloso lo que nos está compartiendo porque de alguna manera, muchos de nosotros, incluso profesionales de la salud, podemos a veces tener o estar inmersos en todas estas ideas que son culturales, que están ahí, ¿no? Y que de pronto se vuelven la voz del pueblo al decir que alguien que piensa en suicidarse, pues nada más está llamando la atención, o alguien que dice que se quiere suicidar, pues quiere llamar la atención. Es una serie de mitos que siempre tenemos que estar recordando. Y pues es un gusto, doctora Carolina, ya vio que está con nosotros el doctor Alejandro Águila. Pues él tiene especialidad en el área clínica, es licenciado en psicología por la Universidad Intercontinental, tiene maestría en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Intercontinental, diplomado en adicciones, algunos diplomados y bueno, pues él justamente encabeza, es director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, es el doctor Alejandro Águila. Bienvenido, doctor. Gracias por conectarse. Gracias por hacer un espacio también. Encantado, Cali. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, es un tema muy importante que se debe hablar. El suicidio es un tema que tenemos que abordar. Así es. Y bueno, un poquito quiero preguntarle, ¿cuáles serían, doctor, los factores que protegen contra el suicidio? Estos Hablamos, factores que pueden ayudar para prevenir el suicidio. hablamos de salud mental y obviamente es muy complejo. Normalmente decimos que la gente que tiene un equilibrio en la vida, es decir, con varias áreas de la misma bien protegidos, llenos, atendidos, es una gente sana, una gente obviamente que no tiene unas adicciones, que no es con rasgos de personalidad que podríamos decir dentro de entidades patológicas, gente que de alguna forma cuida su salud integral, física, mental, emocional. Esto lo llevaría obviamente a tener protectores. Siempre decimos que si alguien tiene, aparte de todos estos elementos de salud física y mental atendidos, también redes de apoyo, ejercicio, buena alimentación, una vida saludable en todos los aspectos, también de la sexualidad, también de la convivencia, serían factores que pueden ayudar a que la gente en un momento de crisis pueda apoyarse en unas áreas de la vida donde están libres de conflicto y de esta forma rescatarse.
Muy bien, gracias, doctor. Doctora Carolina, ¿cómo ayudar a un familiar o a un amigo que te dice que se quiere suicidar entonces? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? Es muy importante estar preparados para esa pregunta y revisar un poquito si es que esto es posible, nuestras reacciones. Es decir, a veces nos da miedo, a veces nos da desaprobación. En la experiencia que tenemos investigando profesores y profesoras que pueden ser estos guardianes, pues los enseñamos justo que cuando llega un estudiante, a veces lo que dan ganas rápidamente es de decir, no, ¿cómo es posible? Si la vida es muy bonita, qué barbaridad. Cuando entrenamos familiares, la sensación urgente porque causa mucha angustia es decir, no digas esas cosas, no quiero volverte a escuchar diciendo semejante cosa, en fin, ¿no? Casos más graves con enojo. A veces las familias evalúan esta ideación como malagradecimiento. Todo lo que hago por ti, tú pensando en esto es increíble, en fin. Entonces, ¿qué se ha demostrado? Que este tipo de actitudes de rechazo, de mucha angustia, de negación, de miedo, lo que hacen, otra vez decía yo, cierran el canal de comunicación. Tenemos una generación de adolescentes que se enfrentan a cuestiones muy diferentes a las nuestras, ni mejores ni peores, pero tenemos que estar preparados para que en la medida de lo posible usemos algo que se llama validación emocional. Es decir, puede ser que para nosotros terminar una relación de pareja, que casi siempre es el motivo más frecuente en jóvenes, o un conflicto grave con la familia, no sea razón suficiente como para pensar en irse de este mundo. Pero tal vez para ese joven en ese momento, estando con muchísima emoción, sí sea el fin del mundo. Entonces, eh, a cada época de la vida, pues hay cosas que son particularmente difíciles y validar, ¿qué quiere decir? Tomar en cuenta, tratar de ser empático, buscar un poco más de información. A ver, déjame entender si lo que me estás diciendo es correcto, eh, desde cuándo está pasando esto. Y te digo, no solamente los profesionales de salud mental, sino todas las personas que nos están viendo podrían explorar un poquito más sin cruzar el límite de sus competencias, porque no vamos a pedirle, cuéntamelo todo, yo voy a ser ahorita de tu terapeuta porque no es posible. Pero sí podemos nada más, ayúdame a entender, oye, ¿esta es una idea nada más o ya ha habido algún intento, alguna conducta? Porque de eso depende el nivel de atención que va a necesitar la persona. Entonces, con una, claro que hay que tal vez inhalar y exhalar, y con una actitud en la medida de lo posible empática, abierta a la comunicación, abierta a investigar de qué estamos hablando, si es algo leve, moderado o grave, para que entonces pronto le digamos, qué bueno que me lo dijiste, esto es muy importante, te agradezco mucho la confianza. Afortunadamente existen especialistas, yo no soy esa persona, pero sí puedo ser quien te acompañe, quien te espere, quien te preste el teléfono para hablar por teléfono, quien, si es un menor de edad, hay que dar aviso a la familia, si es, a veces se te acerca un sobrino y que quiere hablar contigo en privacidad, pero hay secretos que no se pueden guardar, y entonces motivarlo a decir, tenemos que hablar de esto con alguien para que estés bien, para que salgas adelante y porque hay que infundir esperanza, es decir, porque existen tratamientos adecuados, existen psicoterapias altamente especializadas, en fin, y por último, hacer un seguimiento. En muchas ocasiones los jóvenes no quieren hablar de eso, están muy dudosos, pero se vale 2 o 3 días. Oye, ¿te acuerdas? Lo platicamos la semana pasada. ¿Qué has pensado? ¿Quieres que hablemos con alguien? ¿Quieres que te acompañe? ¿Viste a alguien? ¿Cómo te sentiste? ¿Quieres que intentemos algo más? En fin, hacer un seguimiento que ha comprobado que le estamos intentando transmitir, que tenemos este compromiso moral, digamos, y que, decía yo, desde mi imposibilidad de ayudar, pero sí estar presente, y a mí sí, cuando este pensamiento ataca, que es no hay nadie que me pueda ayudar, yo sí puedo intentar ayudarte, ¿no? Eso sí, eh, ha demostrado que puede hacer la diferencia en salvar vidas. Qué bueno que lo comenta así, doctora Carolina, y yo creo que todos estamos tomando nota de lo que nos comparten los especialistas. Ahora me gustaría preguntarle al doctor Alejandro Águila, eh, ¿por qué se suicidan más los jóvenes? Es algo multifactorial. Fíjate que el INEGI nos ha informado que ya se ha convertido en la segunda causa de muerte
el suicidio en jóvenes de 15 a 29 años de edad. Es importante recalcar esto porque es una edad de productividad, es una edad donde la gente está estudiando o inicia el campo laboral o concluye una carrera. Es decir, es la etapa, diríamos, más productiva. Y lo que hemos encontrado es que el joven hoy se encuentra con poca perspectiva positiva frente al futuro. También perciben que es difícil concluir una carrera, que es difícil encontrar trabajo bien pagado o de lo que estudiaron. Es decir, ven como cuesta arriba el futuro y esto los desilusiona, desanima, deprime. Tengo muchos pacientes que terminaron la carrera y pues llevan meses o años y no encuentran una cabida en el campo laboral, no encuentran con bajos sueldos y ni siquiera para lo que estudiaron, ese tipo de situaciones. Sumado también hay un aspecto social, Cali, y esto hay que resaltarlo. Fíjate que Emil Durkheim, un eminente sociólogo, desde 1900 decía que al suicida lo suicidan porque la sociedad hace o deja de hacer cosas. Y aquí lo que vemos es que el adolescente también está muy inmerso ahora en lo virtual, poco en lo real. Es decir, tiene más vínculos y más contactos con gente que no conoce o que no son gente que ve. Y esto lo lleva, por supuesto, a desvincularse afectiva, emocionalmente de una forma real. Entonces es más virtual, sumado que pasan muchas horas en las redes sociales o muchas horas en los videojuegos y esto los desvincula. El vínculo es lo que logramos con el paciente para que desee seguir viviendo y reproduzca este vínculo en el afuera de una forma real y no tan virtual para que entonces pueda satisfacer las necesidades que todo adolescente requiere: afecto, cariño, compañía, sexualidad, etcétera. Muchas gracias, gracias, doctor. Pues me gustaría ahora preguntarle a la doctora Carolina, ¿qué le podría decir a los profesionales de la salud? ¿Cómo pueden hacer o qué pueden hacer los profesionales de la salud con las conductas asociadas al suicidio? Esto es, pues, para compartirles a los colegas, psicólogos, a todos aquellos que están en el ámbito de la salud mental o incluso médicos, ¿qué podrían hacer, doctora? Sí, cómo no. Pues es importante distinguir justo que ya sea población general o profesores de primaria, pueden hacer estas tareas de los guardianes. Sin embargo, cuando ya hablamos de médicas y médicos, personal de enfermería, trabajo social, que están adscritos a una clínica, un centro de salud, y o los colegas, y obviamente psiquiatras, en fin, podemos hacer mucho más. Podemos, desafortunadamente en mi caso, el plan de estudios en mi época, no había ni una sola materia que hablara sobre estas problemáticas. Entonces, puede ser que egresemos de la carrera sin haber tomado un solo curso, ni de primeros auxilios psicológicos, ni de suicidio, en fin, trauma. Entonces, ¿qué pasa? Que el código ético de la Sociedad Mexicana de Psicología, al menos, pues nos está siempre recordando que es nuestra obligación la capacitación y la formación continua. De tal manera que entonces, pues si conocemos un poco los datos que decía el doctor Alejandro, lo que la INEGI nos está reportando cada año, ¿no? Cómo está la salud mental, pues es una guía para nosotras de en qué tendríamos que estar capacitadas para estar preparadas, ya sea en un consultorio privado, en una clínica, en ámbitos educativos, porque tenemos muchos colegas que están en la trinchera de las secundarias, de las preparatorias, pero también colegas que están desde la norma 035 trabajando estrés psicosocial, por ejemplo, que están en una fábrica, que están en una empresa, que están en una asociación deportiva. Es decir, todos y todas tenemos esa gran responsabilidad de la capacitación y formación constante, de acercarnos a las instituciones privadas, a las divisiones de educación continua de las universidades e incluso de algunas plataformas que existen ahora de forma gratuita. Nosotros ahí tenemos un curso y también colaboramos justo con la Secretaría de Salud en este esfuerzo que ha hecho de capacitar a todo el personal para que entonces donde lleguen las personas pueda tener a ese médico capacitado en atención de urgencia o les decía yo, personal de enfermería, trabajo social y que entonces la cadenita no tenga que ser
tan larga la búsqueda de ayuda, porque a veces hay que escalar el sistema de salud hasta que llego con el médico familiar y luego llego con el médico especialista, pues los pacientes a veces se desmotivan, eh, en fin, entonces creo que es importante que sepan que todos y todas tenemos justo eso, tenemos algo o mucho de responsabilidad, pues porque como decía el doctor Alejandro, el tema no está pasando allá lejos. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Pues algo estamos haciendo diferente, estamos en una transición muy importante de la forma de socializar, de conectar, en fin, pero también tenemos que asumir que los costos de esta transición en la manera de vincularnos tiene sus efectos y que entonces los que nos estamos formando, y nunca es tarde, es decir, estudiantes desde el primer semestre de la carrera de psicología o afines que tratan con personas, porque incluso ya les está tocando a algunos profesores capacitarse, porque en el aula ocurren estos eventos, desafortunadamente, ¿no? En la secundaria, donde uno creería que no es así, la edad del debut que tenemos según los datos es los 14 años. Entonces, cumplir con esa responsabilidad y además aprovechar que existe una gran oferta de profesionales muy serios que tienen toda la experiencia para poder entrenar a muchísimos profesionales. Muchísimas gracias, doctora Carolina. Es verdad, el entrenarnos en primeros auxilios, el estar entrenándonos, pues con estos casos, es lo que nos puede acercar precisamente a los pacientes que tienen estas ideas, que tienen estas conductas. Y pues hablando de eso, doctor Alejandro, ¿qué hacer si alguien nos dice que se quiere suicidar o que incluso ya decidió suicidarse? O sea, ¿qué le podemos decir? ¿Qué hacer? Cuando alguien nos dice que se quiere quitar la vida, decimos que hay 3 pasos a seguir. El primero de ellos es importante escuchar, y en la medida que escuchemos ese plan o ese proyecto suicida, sabremos qué tan estructurado está, qué tan conformado para que se pueda o no realizar. No es lo mismo alguien que te diga que se quiere suicidar en la Torre Eiffel, pero vive en la Ciudad de México, a alguien que dice que se quiere quitar la vida dándose un balazo y tiene una pistola en casa. Hay que evaluar exactamente el nivel de riesgo. Segundo, es necesario no juzgar, no criticar. El juicio en muchos casos puede precipitar la intención suicida porque la persona siente que no es escuchada, que no es atendida con empatía, más bien es juzgada, es criticada. Si le dices, eso está mal, estás loco, eso no se hace, es pecado, etcétera, puede precipitar la intención suicida. Entonces, tener mucho cuidado con los juicios que hacemos respecto a la decisión del otro. Y tercero, efectivamente, es necesario canalizar a un especialista. Los suicidólogos estudiamos un posgrado, una especialidad, y todos los días tenemos que estarnos como actualizando respecto al fenómeno de suicidio, porque digo yo que es como una cirugía mayor. Hay que hacerlo con mucho cuidado, con una gran experiencia para que ayudemos realmente a la persona. Siempre que nos dice alguien que se quiere quitar la vida, hay que tomarlo en serio. No es un juego y es entendible que si alguien lo está diciendo, está dentro de lo que llamamos la ruta suicida. Primero se piensa, después se dice y por último se actúa. Respecto a la primera pregunta, ¿qué hacer si alguien ya se quitó la vida? El trabajo que hacemos los suicidólogos con las personas y familiares, amigos de alguien que ya se suicidó, le llamamos posvención. Esta posvención se trata de todo el trabajo suicidológico y tanatológico del proceso de duelo por una situación muy compleja. Normalmente el suicida deja en la familia culpa y deja el porqué. La culpa hay que trabajarla porque la familia se siente culpable de que algo hizo o dejó de hacer y por ello el familiar se quitó la vida. Y el por qué, pues no lo sabemos. La verdad, verdaderas razones por las que alguien se quita la vida se las lleva a la tumba. Pero hay que hacer todo este trabajo. Es un duelo de los complejos, es un duelo largo, pero sí se tiene que trabajar, abordar para evitar, y mucho cuidado, Cali, que alguien más lo haga. Cuando alguien se suicida, se dice que hay 6 personas alrededor con riesgo de hacerlo también.
Okey, muchas gracias, doctor. Y, bueno, yo me estoy preguntando si también vale la pena cuando alguien te dice: "Oye, ya estoy, me quiero suicidar", y además ya le preguntaste, hablaste del suicidio con la persona, si vale la pena hablar con la familia para que no lo dejen solo, es decir, sumar ayuda, porque, casi siempre, las personas que se quieren suicidar pueden compartirlo con algún familiar o algún amigo cercano, no con todos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto ayuda esto de sumar, o de avisar a la familia? ¿Es recomendable, no? ¿Cómo manejarlo, doctora Carolina? Bien, pues, si bien es cierto que tenemos estas limitaciones de privacidad y confidencialidad con personas mayores de 18 años, tiene que quedar muy claro que cuando se nos acerca o detectamos desde una institución a un menor de edad que tenga riesgo y que ya le hicimos estas preguntas críticas, ¿no? Pasó por tu mente, ya lo planeaste, ya tienes con qué lo vas a hacer, es obligación y en términos también jurídicos porque pues todos los colegas tenemos que documentar que hicimos todo lo posible para intentar impedir un suicidio, particularmente en menores de edad. Entonces, es nuestra obligación, siendo muy cuidadosos, decía yo hace rato de los secretos, ¿no? Nos han llegado estudiantes que nos dicen, oye, me dijo un amigo que aparentemente se va a desaparecer, pero no se va a desaparecer por ahí porque alguien se lo llevó, se vino a despedir de mí, en qué lugar me pone. Entonces, a los amigos también tienen derecho de decirle a esta persona, yo también tengo derecho a que no puedo guardar este tipo de secretos, porque además en los jóvenes muchas veces hay una confusión en términos de que es un acto de libertad, tengo derecho a hacer lo que quiera con mi vida, es mi vida. Y aclaramos que el acto generalmente está cargado de emociones y no está siendo un acto libre, es decir, decides desde la impulsividad, desde el enojo, desde la tristeza, en fin, y que entonces al menos intentes postergar la decisión hasta haber hablado con alguien más. Sin embargo, sí tenemos que establecer el nivel de riesgo. Si es bajo, puede atender a consejería, si es moderado, psicoterapia especializada, pero si es alto, hay que valorar, entonces, dar aviso a la familia, tener el lugar seguro. Es decir, no podemos ser optimistas de no lo va a hacer, no hay preocupación. En ocasiones hay que dormirse con esa persona o hay que acercarse para recibir manejo farmacológico y a veces internamiento en algunos casos, en menores de edad. En mayores de edad, pues intentamos darles una psicoeducación adecuada sobre la depresión principalmente, pero otras cuestiones de salud mental que pueden activar la ideación suicida. En algunos casos, trastornos graves como la esquizofrenia, consumo de sustancias y algunos trastornos de la conducta alimentaria, trastorno bipolar principalmente, pero hay otras cuestiones y decía yo hace rato que de pronto escala en minutos. Una persona nunca lo había pensado y de pronto lo empieza a pensar y tenemos bien poquito tiempo. Entonces, en ese caso, intentar justo que pospongan la decisión, que acepten. Hay incluso algunas intervenciones, se llaman, en donde toda la familia habla con la persona, eh, justo para motivarle a que reciba ayuda, a que no decida desde esta postura muy emocional, porque el suicidio es un intento de afrontar los problemas. Es natural que ante mucho sufrimiento la persona quiere dejar de sentirse triste, quiere poder dormir, quiere poder descansar, en fin, pero podemos entender un poco la lógica de lo que necesita y tratar de acercarlo a que pueda lograr esa escucha, ese cansancio, esa, por ejemplo, pensaba alguien que empieza a escuchar voces y no puede, no es, ya no escucharlas y que la única manera como se le ocurre es muriéndose, pues qué tal que podemos encontrar un tratamiento farmacológico que le pueda ayudar con eso y no tiene que perderse de la vida, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos y tratar de motivarlo y actuar pronto. ¿A qué me refiero? Hay días de más riesgo, es decir, a nivel mundial, sabemos que la casa, los fines de semana son mucho más de riesgo que otros días. Cuando hace calor, la ideación homicida y la ideación suicida crece, ahora que estuvimos con estos días difíciles, en fin, hay temporadas en donde especial atención tendríamos que ser y ofrecer, ¿no? Yo te puedo acompañar, yo me puedo ir a quedar contigo, vente a mi casa unos días en lo que te estabilizas, en lo que dices el tratamiento, si es farmacológico y te estabilizas y agarras un poquito más de independencia. Entonces, dar apoyo emocional, ser esa red que sostiene, también es muy importante.
Muchísimas gracias, doctora Carolina. Y antes de continuar con las preguntas, quisiera leer algunos saludos porque muchas personas están por acá y también nos han mandado a través de las redes sociales del Centro CIMI de Salud Emocional algunas preguntas. Entonces, está Hernández Angelito Patito. Nos dice buenas tardes. Hoy intenté por un problema sentimental, recaí en el alcohol. em, y en querer autolastimarme y quitarme la vida. ¿Qué le podríamos decir, doctor Alejandro? Normalmente cuando estamos en crisis, Cali, por supuesto que todo se ve negro. Yo les explico a mis pacientes que cuando estamos deprimidos o en crisis, vemos el panorama a través de un cristal polarizado. Es decir, no hay transparencia, no hay objetividad, no hay realidad. Le quitamos lo polarizado y entonces ya podemos ver con mayor claridad el mundo. Yo recomendaría a esta persona que nos contacta que busque ayuda, porque decidir en una situación de crisis normalmente decidimos mal y nos invade la emoción y la razón se disminuye. Hay que tomar decisiones más pensadas, analizadas y siempre habrá una salida. Muchas gracias. Yo también quisiera compartirle que a veces existen eventos tan desafiantes en nuestras vidas que nos hacen pensar en que es mejor morir o nos hacen querer morir. Sin embargo, en la medida de que estas situaciones se van solucionando, pues podemos sentirnos mejor y estos pensamientos se van disipando. Entonces, a nosotros como Simisae nos interesa saber que estás bien y que puedes contar con nosotros. Entonces, nos puedes llamar al 800-911-3232. Estamos a una llamada de distancia o estamos a un mensaje de distancia. Por favor, escríbenos en este momento. Estamos 24 horas al día, todos los días. Y bueno, podemos hacer este acuerdo de que cada vez que tú sientas estas ganas de ya no seguir, nos llames y que te acompañemos en este proceso para que tú puedas sentirte mejor. Em, Vamos a seguir leyendo, Adriana, gracias por el tema. Alida nos dice buenas tardes, gracias por la información. Guadalupe Razo también agradece. Alex Cerrejón, que es psicólogo de Simisale, gracias por compartir con nosotros. Geo Cervantes, excelente tema. Dicarpio, es un tema muy interesante, muy importante, gracias por compartir. Em, Alberto nos dice gracias por estos programas. Gaby, es una gran capacitación. Gracias, doctora Caro. Gracias. Le agradecen, doctora. Nos dice DGSBMA, gracias por este programa. Saludos a Cali y a la doctora Carolina. Viviana PL, gracias por el programa. Itzel Enríquez, el suicidio es la segunda causa principal de muerte entre personas de entre 15 y 29 años a nivel mundial. ¿Es así, doctor Alejandro? Sí, el suicidio ocupa los 3 primeros lugares a nivel mundial de suicidio. España, por ejemplo, tiene el número 1, en México deshonrosamente el número 2, pero sabemos que a nivel mundial es ese grueso de la población de 15 a 29 años de edad y está entre las primeras causas. Gracias. El Lucero Ivo nos dice gracias por este tema y abordarlo de esta manera para informarnos más en el tema de suicidio y saber cómo prevenir. Jacob Enrique, saludos desde Durango para los exponentes. Em, Nos dice psicoterapia, tanatología y prevención del suicidio. Nos dice saludos de Querétaro, doctora Santillán. Trae mucha porra, doctora. Muchas gracias por avisarle a sus alumnos también que se conecten. Maritario nos dice, en realidad terminando la carrera sale uno en pañales, como decía la doctora Carolina, ya nos confirmaba que en efecto, pues no basta la licenciatura, necesitamos más formación. Y ahorita ya nos compartirá la doctora Carolina si tiene algún lugar en donde los psicólogos podamos formarnos con ella o de qué manera contactarlos. Cali. Fabi Corona nos dice saludos a la psicóloga Cali, excelente tema. Leti Rivas, bendiciones. Mar nos dice saludos desde la Universidad Veracruzana. Juntos acciones contra el suicidio desde Durango. América Velasco nos dice los intentos de suicidio en un hijo causan el dolor más impensable. ¿Qué le podríamos decir, doctora Carolina? Pues qué bueno que está escuchando este programa porque efectivamente como familia a veces esta sobrecarga de no saber cómo ayudarle,
pero también tiene que saber que existen, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Suicidología, tiene excelentes terapeutas familiares que pueden apoyar a tomar la parte que nos toca. A veces, tal vez, nosotros podemos haber heredado un cerebro que tiene tendencia al afecto negativo, por ejemplo, o tal vez necesitamos a alguien que nos pueda ayudar a darnos cuenta que nuestro estilo de comunicación puede mejorar. Entonces, yo creo que el hecho de que ya esté escuchando esta charla nos habla de que hay un interés y de que tal vez la persona está abierta a que puede ayudar de una mejor manera, porque lo que está haciendo no es suficiente y pues es muy angustiante estar viendo que nuestro hijo, nuestra hija va rumbo al precipicio y que no puedo hacer nada. Entonces, justo siempre es momento para prevenir una tragedia y existen profesionales muy capacitados para poder acompañar a la familia, siendo respetuosos del proceso individual. A veces incluso es difícil cuando el paciente no quiere tratarse. En el caso, por ejemplo, cuando alguien consume sustancias, es difícil, pero también existen grupos para los familiares y que también tomen la parte de la responsabilidad que les toca, ¿no? Entonces, acérquense a pedir ayuda. Muchas gracias, doctora Carolina. Y les repito, nuestro número es el 800-911-3232. Nos dice Lulucita Romero, excelente tema. Y finalmente, Mojarrita de Agua Dulce nos dice, mi sobrino se suicidó hace casi 2 años y mi hermana, que es su mamá, ha tenido los mismos pensamientos. ¿Qué le podemos decir, doctor Alejandro? El duelo por suicidio es uno de los duelos más difíciles. Fíjense, yo llevo ya más de 30 años trabajando en la prevención de suicidio, atención de suicida y la posvención, y hemos encontrado que las mamás son las que mayormente sufren esta situación, y ese deseo de morir es una forma de estar con el hijo en el cielo, con Dios, es decir, unirse a la persona. Necesitamos tener todo un trabajo y explicarle que la vida sigue para quienes se quedan y que el duelo se puede trabajar, resolver, y que una situación de tanto dolor como lo fue el acto suicida, pues no debería repetirse con sumar otro dolor y otra pérdida por la misma razón, ¿no? El trabajo que se hace es insertar en la persona ese soplo de vida, porque la vida sigue, hacer todo un trabajo de rehabilitación emocional y renovación. Hay que renovar y hay que hacer cambios para que la gente pueda seguir con vida. La vida se puede seguir disfrutando, gozando, a pesar de la pérdida tan importante de su ser querido. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos llegando como al final del programa y a mí me encantaría que nos compartieran quizás sus conclusiones o si yo no les pregunté algo que les hubiera gustado que les preguntara y que están listos para compartir, que lo hagan ahora. Comenzamos con la doctora Carolina Santillán Torres Torija. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en esta entrevista. El tiempo se fue rapidísimo, hay tanto que hablar acerca de suicidio, se quedan como 20 preguntas de colegas psicólogos que nos enviaron preguntas, y eso nos habla de que lo que decía, hay esta necesidad de capacitación constante, ¿no? De acercarnos a los saberes, como en su caso. Doctora, adelante, la escuchamos. Sí, cómo no. Pues, como dices, Cali, en un extremo tenemos la atención individual, es decir, la psicoterapia, la psiquiatría y la paidopsiquiatría. Entonces, ¿qué es importante si estamos en esa trinchera? Acercarnos a capacitarnos. Les decía yo, en la UNAM, en la FES Iztacala existe oferta académica, existe la Asociación Mexicana de Sociología y poco a poco más universidades están ofreciendo actividades académicas en este sentido. Pero no olvidemos que en el otro extremo desde la sociedad civil, existen al menos tres figuras de las que me gusta hablar. Primero, esta de guardianes, en donde podemos tomar una capacitación. Pueden ver, tenemos muchos videos en YouTube al respecto, y no somos la única universidad que lanza esta posibilidad de tener información, de aprender a motivar a alguien y de cómo referir, pero también podemos ser defensores y defensoras de, pensaba en una escuela, cuando estamos viendo que un compañero no la está pasando bien, o cuando somos profesores de un alumno que no la está pasando bien y que necesita adecuaciones curriculares o en la evaluación, no podemos usar los criterios rígidos de 80% de asistencia y 3 faltas de tarea y si no te doy de baja. Podemos impulsar en la universidad, en la preparatoria o en la secundaria estos defensores
o aliados, ¿no? Que podemos intentar hacer charlas en nuestra escuela para que todos reconozcamos que entre el 20 y el 30% del estudiantado no es neurotípico, es neurodivergente y al menos alguna vez en su vida va a tener un tema de salud mental y que se vale que todos estemos sensibles, que todos trabajemos la empatía, que tengamos algo de información básica. A veces en las escuelas nos dan cursos de primeros auxilios y van los bomberos y me encanta cuando los niños saben cómo tienen que reaccionar si se empieza un incendio, ¿no? Va la policía a enseñarle temas de protección civil, en fin. Entonces, podemos ser aliados, podemos ser defensores, podemos ser guardianes y también podemos ser familias que acompañan de manera más informada. Entonces, no nada más nos toca pagar la psicoterapia, darle el teléfono de la línea de apoyo, sino que también cada familia puede empezar a reflexionar qué podríamos hacer diferente. ¿No será que nosotros podríamos mejorar? Yo decía, la comunicación. A veces en las familias es difícil los roles que tenemos, si estamos demasiado cohesionados o no, si somos muy poco flexibles ante diversidad sexual, ante elección de carrera, en fin. Entonces, creo que todos, después de esta charla, pueden llevarse una pequeña tarea para capacitarse si eres un profesional de salud, si eres un docente, tienes a una cantidad increíble de estudiantes y tú puedes ser esa persona que haga un cambio y lo acerque a pedir ayuda, pero también cualquier otra persona puede ser guardián, puede ser aliado o puede ser defensor, ¿no? O una familia que acompaña de manera más informada. Gracias, doctora Carolina. ¿Y hay algún número en donde podamos pues acercarnos con usted para capacitarnos o para pues tomar alguna sesión? Cuéntenos un poquito ya para Muchas cerrar. gracias. Pues generalmente es sencillo encontrarnos en las redes sociales. El programa a donde yo colaboro se llama Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio. Es una página de Facebook. La División Continua de la Universidad Nacional Autónoma de México en la FES Iztacala tiene siempre los carteles de las actividades académicas que organizamos. Entonces es muy fácil. Y en YouTube igual, Creas Iztacala es la manera más fácil de encontrarnos y estar ahí en comunicación. Que ya tiene su video más de 800,000 reproducciones, ¿verdad? Sí, pues afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta. Muchas felicidades. Gracias, doctora. Gracias por aceptar la invitación al programa y bueno, le pido que considere nuevamente que nos podamos encontrar, coincidir en el programa para seguir hablando de suicidio, porque no en muchos lugares hablan de este tema y me parece importante. Gracias. Doctor Alejandro Águila, adelante, su conclusión y que nos comparta algo que no le haya preguntado y que le gustaría compartir ahora. Con mucho gusto, Cali. Efectivamente, la prevención es de todos, no nada más del área de la salud mental. Por ello, nosotros en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología contamos con un diplomado que así se llama Introducción a la Suicidología. Lo pueden tomar cualquier persona mayor de edad, independientemente del área de especialización o si no tienen especialización. ¿Por qué? Porque cualquier persona que detecte oportunamente en cualquier etapa del desarrollo los riesgos suicidas puede hacer algo, puede ayudar, puede prevenir. Y nosotros en el diplomado orientamos a la gente para que tenga dos situaciones. Una, detección oportuna del riesgo suicida y dos, la canalización adecuada al lugar o con el especialista indicado. Para aquellos que sí son del área de la salud mental, contamos con el curso de intervención en crisis suicida, precisamente para aplicar todos los protocolos, los manuales y la forma adecuada de hacer esa intervención en las diversas etapas del desarrollo. Y contamos también con una certificación internacional por la Red Mundial de Suicidólogos y el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, con la idea de profesionalizar a las personas que se prepararon para ello y que de esta forma se pueda hacer el trabajo como es en cualquier otra área de la salud, con investigaciones serias, con una clínica o un centro de atención especializada y sobre todo con el trabajo de la posvención. Nos encuentran al teléfono 55 46 31 3307 y también en todas nuestras redes sociales como Suicidología. Nuestra página suicidología.com.mx tiene mucha información gratuita, artículos, investigaciones, libros y materiales que les pueden ayudar.
Nuevamente, doctor, ¿nos puede dar el número telefónico para que lo anotemos en una cintilla aquí en la pantalla? 55 46 31 3307. Muy bien, 55 46 31 3307, Instituto de Suicidología, ¿verdad? Y bueno, Instituto para Hispanoamericano de todos los que Suicidio. estén interesados en el diplomado, por lo que sé, hay costos accesibles y bueno, pues es algo. Perdón, una disculpa, aquí le piqué. Perdón, perdón. Muy bien, pues, muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos. Por aquí, nada más para concluir, Andy Benítez nos dice: "Muchas gracias por compartir su experiencia. Sin duda, el ser profesionales de la salud emocional no nos hace exentos de sentir angustia al momento de acompañar a alguien que piensa en quitarse la vida. Saludos". Así es, yo creo que la angustia, la ansiedad está presente cuando atendemos pacientes que tienen este pensamiento, esta ideación o ya incluso la intención, cuando te dicen: "Es que ya en este momento tengo la pistola y te estoy llamando para tomar la decisión", ¿no? Por ejemplo, Hilda del Rocío Domínguez nos dice: "Muchas gracias por todos sus mensajes, el excelente tema. Me gustaría hablar de un tema, si se pudiera, porque nuestro cerebro no produce siempre la dopamina que necesitamos". Entonces, quieres hablar, Hilda, por lo que entiendo, de la dopamina, de por qué a veces el cerebro no la produce. Está súper interesante el tema que nos propones, y te prometo que lo vamos a retomar para la siguiente vez, al menos yo. Y, pues nada, muchísimas gracias. Aquí ya está apareciendo, doctor Alejandro, ya está Gracias. el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, 55 46 31 3307. Y pues nada, agradecerle también a Oliver, quien está en los controles apoyándonos en este momento. Gracias, Oliver, por tu apoyo. Gracias, doctora. Gracias, doctor Alejandro Águila, doctora Carolina Santillana, y nos vemos para la siguiente. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, hasta Gracias. luego. Gracias.